19:13, bienvenidos ahora formalmente a Puntos de Vista. Feliz viernes para todos. Ya arrancamos con la información en un viernes que tenemos muchísimos invitados y vamos a hablar de temas muy importantes y de actualidad en esta jornada. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, súper bien. Contento que sea viernes, la verdad. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Viernes por fin, aunque con un cielo nubladito, ¿eh? Sí, y no afloja el calor del todo, No, se siente poquito menos, digamos, pero todavía se siente. Vos sabés que parece que hay un ambiente propicio luego para el famoso ñatiu, ¿verdad? Es como que a esta hora, un poco más tarde, hay que tener muchísimo cuidado porque no paran los casos. Afecta al plantel de personal de blanco, bueno, en los trabajos, en todas partes. Todavía muchísima gente con reposo, así que muchísimo cuidado con ese tema. No va a ser todavía frío, la semana entrante no va a ser fría. Bueno, de hecho, para que el mosquito minore su actividad, digamos, hace falta temperaturas bien bajas, así que estamos lejos de eso. Tenemos que seguir insistiendo con la limpieza y la recolección de basuras, por ejemplo. Sí, estoy viendo todas temperaturas de 31 para arriba para la semana que viene. Así mismo, los que están contentos hoy son los fieles de San Patricio, que había sido son muchos en Paraguay. ¿Pero fieles en serio? Fieles en serio. ¿O fieles a las actividades que vamos a las tener? actividades del santo. Hay santos, ¿verdad?, que están vinculados más a la parte más espiritual. San Patricio se encontró una vuelta en el extranjero y se impuso acá también como, no digo tradición, pero mucho. ¿Espiritual o espirituosa? Espirituosa en este caso, no actividad espiritual, actividad espirituosa. Brillante, Fernanda. ¿Vas a festejar vos? No. Calma nomás. Yo tranquila nomás, Bueno, ¿sabes? ¿por qué? Porque hay aviso además. Sí, cierto. Ojo con esto, ojo con el detalle de meteorología, de la dirección que emite esta siguiente alerta, es verdad, alerta meteorológica. Fenómeno esperado: lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos. Esto se emitió a las 17:40 de hoy. Se habla de núcleos de tormenta que estarán sobre el territorio nacional, principalmente en lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche, decía este aviso, ya extendiéndose para lo que será la noche de hoy viernes. Los departamentos afectados serían Concepción, oeste y norte de San Pedro, oeste de Cazapá, centro y oeste de Itapúa, Misiones, centro y norte de Paraguarí, Ñembucú, Presidente Hayes, oeste, centro y este de Alto Paraguay, además del centro, norte y este de Boquerón. Muy bien, 19:16. Nosotros les decíamos que tenemos muchos temas de actualidad vinculados a lo que está pasando también, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Porque de vuelta empezamos a hablar, después de mucho tiempo, de crisis bancaria a nivel internacional, con la quiebra de 2 bancos en Estados Unidos, algunos sacudones también en Europa. Y esto, bueno, preocupa por supuesto a la Reserva Federal, preocupa a Estados Unidos, pero también al resto del mundo. Así que queremos ver y saber un poquitito si esto podría tener algún tipo de impacto en lo que puede pasar a nivel global y por supuesto en nuestro país, con una economía que efectivamente está globalizada. Exactamente, por eso ya queremos establecer contacto con el señor César Barreto, economista, exministro de Hacienda y actual director de un banco. ¿Qué tal, don César? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Fernanda, Diego. Un saludo para los televidentes. Buenas noches, doctor. Gracias por atendernos. Queríamos hablar de esto. ¿Cómo se puede dar, cómo se produce la crisis a este nivel de hablar de la quiebra de estas superentidades bancarias, doctor? Y en general, obviamente, es el resultado de una serie de decisiones que habrán tomado estos bancos en los últimos años. Y cuando una entidad bancaria toma ciertas decisiones y las condiciones del mercado de repente empiezan a cambiar muy drásticamente, esos errores en las decisiones que consideraba por ahí un escenario muy positivo y uno toma más riesgo de lo que tiene que tomar y eventualmente puede llevarla a una situación como esta, ¿verdad? En este caso en particular, todos sabemos que los bancos centrales, especialmente la pandemia, pero incluso ya antes, a partir del 2008, en la crisis financiera global que tuvimos,
empezaron a inyectar mucho dinero en los mercados, la Reserva Federal dólares, el Banco Central de Europa euros y todos los otros bancos centrales, de manera muy masiva que los economistas por lo menos no tenemos precedente, experiencia histórica, digamos, en estas cosas. Entonces como que se fue entrando en un campo un poco desconocido. Y normalmente cuando los bancos centrales introducen mucho dinero al mercado, eso genera un efecto positivo, un efecto expansivo, obviamente, porque sobra dinero por todos lados, baja el costo del dinero, hay liquidez para todo, y las empresas y las personas empiezan a usar esa liquidez a costo tan bajo, haciendo inversiones incluso un poco más arriesgadas que lo normal, digamos, ¿verdad? Pero ocurre lo contrario cuando los bancos centrales hacen lo contrario, cuando empiezan a retirar esa liquidez, que lo empiezan a hacer con mucha fuerza desde el año pasado, porque de repente la inflación empezó a convertirse en un problema para ellos, que por 2 o 3 décadas no fue un problema, de repente ahora empezó a ser un problema. Y los bancos centrales empiezan a apretar muy fuertemente el mercado financiero, el mercado monetario, y eso le descoloca obviamente a bancos que estaban acostumbrados a operar en un régimen muy distinto, de mucha liquidez con bajos costos. De repente empiezan a subir los costos muy fuertemente y también se reduce la liquidez de manera importante. Entonces los bancos que estaban tomando riesgos más allá de la cuenta, digamos, empiezan a sufrir con mucha fuerza. Y de hecho la Reserva Federal y también el Banco Central de Europa, por ahí en menor extensión, pero también impactado, estaban tratando es como que van estirando la cuerda a ver hasta dónde, y que no se suelte, digamos, y que se suelte es de que empieza a generar algún problema en los bancos. Yo creo que esta es una señal muy fuerte, son bancos medianos en general los que están teniendo problemas, pero es una señal muy fuerte para ellos de que efectivamente su política de aumentar la tasa de interés como que ya no tiene tanto margen de aquí en adelante para seguir con esa política, ¿verdad? Porque puede provocar, tratando de bajar la inflación o de estabilizar los precios al consumidor, puede generar una inestabilidad financiera, una crisis muy profunda. Entonces están tratando seguramente de optimizar entre esos dos frentes que tiene que manejar necesariamente los bancos centrales, ¿verdad? Esto aparentemente está contenido por las medidas que ya tomó el Banco Central de Estados Unidos, diciéndole a la gente que sus depósitos están garantizados en un 100%, que es un mensaje muy fuerte, ¿verdad? Eso como que tranquilizó un poco, excepto esta tarde de vuelta que un tercer banco de repente empieza a tener de vuelta retiros muy importantes y volvió el nerviosismo ya esta tarde. Ayer se había tranquilizado, de repente esta tarde vuelve el nerviosismo, ¿verdad? Pero de vuelta, la decisión que tiene tan fuerte tomada por el Banco Central de Estados Unidos, yo creo que ellos van a lograr controlar esto. Los bancos grandes están mejor preparados, más capitalizados, se hicieron algunas reformas importantes, especialmente después del 2008, que hace que los bancos americanos estén mucho más capitalizados en este momento que en aquella oportunidad. Entonces hay más margen para absorber pérdidas que en aquel momento, digamos, ¿verdad? Pero igual, ojalá que se contenga, porque con todo lo que ya tuvimos con la pandemia y toda esta cuestión, si viene una crisis financiera mundial en este momento, sería realmente un golpe muy, muy fuerte para todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo esto puede llegar a afectar a la economía del Paraguay eventualmente, si es que lo hace? Bueno, o sea, obviamente que sí hay problemas o sea, de vuelta, aparentemente está contenido, sí. Esta crisis bancaria está más enfocada en bancos de tamaño mediano que si lo contienen ahí van a poder arreglarlo seguramente, ¿verdad? Siempre hay como noticias van, noticias vienen todo el tiempo, hay mucha inestabilidad en este momento, pero con la decisión que ellos tienen tomada, yo creo que lo van a contener, ¿verdad? En la medida en que lo contengan, básicamente lo que se viene en adelante es que tiene poco margen la Reserva Federal para seguir aumentando las tasas de interés. Hasta ahora la preocupación era de que veníamos de tasa cero, ahora están en una tasa de 4,75% anual y con el ritmo que iban parecía que iba a llegar a como al 6% anual la tasa de la Reserva Federal, que es fuerte, digamos. Por eso impacta a todo el resto del mundo. A nosotros nos venía impactando porque el costo
del endeudamiento del Estado paraguayo y del sector privado paraguayo aumentó sustancialmente también de manera concomitante con lo que estaban haciendo ellos. Entonces veníamos en un proceso de ajuste muy duro, ¿verdad? Esto puede ser que aminore esto, el aumento de tasas, y por ahí se quede en estos niveles de 4,75 o un poquito más, pero obviamente con mucho más prudencia y más cuidado de lo que venían en las últimas reuniones del Consejo del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Eso sería un escenario relativamente positivo por el lado financiero, o sea, los costos de intereses para el país por ahí no van a subir tanto como estábamos esperando hasta la semana pasada, ¿no? Si hay una crisis, si esto desemboca en una crisis, que yo no creo que ocurra, pero supongamos que desemboca en una crisis, y es una situación como la que vivimos en el 2008-2009. O sea, ahí tuvimos una crisis financiera global y los efectos son catastróficos. Y justo quería preguntar eso, doctor, ¿cómo impactó aquella vela del 2008, la gran recesión esa, cómo impactó en nuestro país? Y hubo un corte de liquidez brutal a los mercados emergentes como nosotros, o sea, se desaparecieron los préstamos para los países en desarrollo, los costos subieron sustancialmente, tuvimos que acomodarnos con lo que teníamos porque no se podía financiar más con el exterior, o sea, eso es un escenario muy complicado para los países emergentes. Pero eso nada que ver con lo de ahora. No tiene nada que ver. Yo creo que esto va a estar contenido en lo que ya está, que es algo pequeño para ellos, digamos, ¿verdad? Y el efecto puede ser incluso positivo respecto a lo que estábamos viniendo, porque hasta ahora veníamos que tasas subían, pero ante este escenario es probable que la Reserva Federal pare o aminore mucho el aumento de tasas que estaba haciendo, y eso para nosotros sería una condición mejor de lo que estábamos teniendo hasta la semana pasada, ¿no? Y en la medida que sea así, el siguiente paso es hasta dónde la economía americana va a una recesión profunda o no por estas cosas que están ocurriendo en los próximos meses. Pero todo esto ya entra en el ámbito de la especulación. Digamos, por el momento, si la crisis lo contienen en los bancos que están en este momento, no se expanden más. En Europa también el impacto fue pequeño. El Credit Suisse, que es un banco suizo que venía ya con problemas en los últimos 3 o 4 años, también fue muy impactado porque como está débil, cualquier noticia en el mundo negativo a ellos les golpea más. Pero el Banco Central de Suiza salió también a darle un apoyo muy fuerte de liquidez, 55 mil millones de dólares más o menos, que incluso para Suiza es un monto extremadamente grande, pero lo hicieron, ¿verdad? Y eso también está estabilizando la situación allá. Entonces, pareciera ser que va a estar más contenido en estos niveles y no vamos a sentir un efecto tan grande. Igual si viniera un efecto, supongamos que vamos a una crisis, ¿verdad? Y el mundo empeora drásticamente y nosotros de vuelta vamos a hacer, es como que tenemos esos colchones que hemos preparado en todos estos años que ya nos permitió aguantar el 2008-2009 relativamente bien, nos permitió aguantar la pandemia también relativamente bien. Todavía tenemos esos colchones, por lo menos unos restos importantes de ellos para poder aguantar algún choque adicional que aminora, o sea, no nos aísla totalmente. No estamos inmunes, digamos, pero es como que aminora el impacto porque tenemos capacidad de reacción, porque tenemos flexibilidades tanto en el ámbito fiscal como monetario para poder enfrentarlo. O sea, esa administración prudente de la macroeconomía que nosotros hemos hecho es que nos permite tener márgenes de maniobra para enfrentar choques tan adversos como lo que podría venir en una situación que se complique en los próximos meses, ¿verdad? Pero de vuelta, no es eso lo que estamos viendo. Yo creo que esto va a estar contenido aquí, bueno, pero hay que ser prudente, hay que esperar y ver cómo avanza las próximas semanas, ¿verdad? Para cerrar nada más, doctor, lo que tiene que ver con medidas que pueda tomar el Paraguay todavía, entonces no hace falta una mirada en ese sentido. Y yo me imagino que el Banco Central, que es el que está más en el día a día de estas cosas, estará observando los acontecimientos y preparándose por si eventualmente venga algún coletazo para acá. Repito de vuelta, el Banco Central del Paraguay tiene todos los instrumentos, reservas en niveles altísimos, ¿verdad? 25% del PIB en reservas internacionales. ¿Verdad? Tenemos todos los instrumentos como para actuar en caso de que venga algún choque importante y seguramente ellos están preparándolo por cualquier eventualidad que tengamos en las próximas semanas, ¿verdad? Y también por el lado del Ministerio de Hacienda, la situación fiscal, si bien se ha complicado un poco en estos años, pero
no tenemos nada de que preocuparnos tan fuertemente allí, ¿verdad? Doctor, mil gracias por el tiempo y seguimos conversando, así que en cualquier momento volvemos a requerir su conocimiento. Muy amable. Con mucho gusto, Diego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy amable. Hasta luego. El doctor César Barreto hablando con nosotros, mirando un poquitito lo que pasó en Estados Unidos, en Suiza también, y cómo podría impactar poco, decía por de pronto al menos el doctor Barreto. Exactamente, 19 horas con 29 minutos. Enseguidita vamos a estar conociendo de primera mano todo lo que tiene que ver con los postulantes, o algunos de ellos por lo menos, a la Corte Suprema de Justicia. Tema del momento. Los mejores puntuados. Falta un cargo, recordemos, hay una silla vacía en la Corte y estamos pendientes de eso. También candidatos al Congreso Nacional que nos van a visitar esta noche, así que en instantes, todo eso y mucho más aquí en Puntos de Vista. Con 35 minutos, nosotros seguimos acá para hablar de política en Puntos de Vista. Y como le decimos siempre, nuestra idea es traer candidatos, escuchar voces y darle al elector la posibilidad de escuchar propuestas también para tomar una buena decisión, recordando que nuestro voto va a ser preferencial. Vamos a elegir así un candidato o una candidata. Claro, con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Más compromiso, claro, pero más libertad también, ¿verdad? Y viendo un poquito las listas, hay personas, Diego, que quieren permanecer en el Congreso o cambiarse de cámara. Sí. O en otros casos volver nuevamente al Congreso. Exactamente, al Senado en este caso. Sí. Por eso ya saludamos a nuestros invitados de esta noche, agradeciéndoles por sobre todo también el tiempo que se tomaron en venir, ¿verdad? Hugo Ramírez, candidato al Senado, actual diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Fernanda, hola Diego, un saludo grande a todo el gran equipo que tienen y a la audiencia masiva que hoy nos están mirando. Gracias por la oportunidad. Al contrario, diputado, gracias. Bueno, y Ramón Gómez Berlangeri, que también busca un lugar en el Senado por el Partido Liberal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Fernanda, Diego, a tu distinguida, a ti la audiencia. Mil gracias por darnos esta oportunidad de poder comunicarnos. Don Ramón, ¿cuánto tiempo estuviste en el Senado vos? 2 periodos. Vamos a tutear una hora. Sí, Está bien, ¿verdad? a mí me dicen Ramoncito, no me lo así que no hay inconveniente de eso. Dos periodos anteriormente. 2 periodos. ¿Y este tiempo hiciste política de qué manera? Y siempre cuando yo prácticamente comencé de los 8 años a hacer política y uno cuando es político ya no deja de hacer política, aunque quiera, la gente no le permite estar fuera de la política. Estuvimos trabajando siempre con la gente y después también en las municipales donde mi hermano volvió a ganar nuestra querida ciudad de Limpio, ser el intendente. Ustedes son como si son un clan, no quiero decir mal sentido, ¿verdad? Como un clan que tiene una zona fuerte, ¿verdad? Esa es la característica familiar también. La caridad, somos políticos tradicionales, diferentes a muchos otros, en donde tuvimos la suerte de que la ciudadanía confió por mucho tiempo en la familia Gómez Berlangeri en la ciudad de Limpio. Nos dieron un descanso de un periodo, pero volvimos con todo. ¿En qué número quedaste, don Ramón? Opción 22, dentro de la concertación. Dentro del Partido Liberal Radical Auténtico había quedado en el puesto 14, pero por la alianza quedamos en la opción 22. Volviendo nada más a la pregunta que hacía Diego Ramón, mucho se hablaba incluso de una riqueza que se amasó a través de la permanencia en distintos cargos dentro del Limpio mismo de miembros de su familia. Sí, se habla mucho en la prensa, pero si la gente que no conoce sabe que no hay ni media verdad en eso. Somos gente humilde, gente trabajadora que siempre estamos sirviendo a nuestra comunidad. Ninguno de los hermanos no somos potentados, ninguno en la familia. Somos gente trabajadora que vivimos con lo que ganamos. Bueno, diputado, usted también, ahora en este caso decíamos, alguien que quiere volver al Congreso y en este caso usted que quiere ir a la Cámara Alta. Sí, hoy estamos buscando la posibilidad de llegar a la Cámara de Senadores. Yo fui por varios periodos concejal municipal de la ciudad de Asunción, luego fui electo el diputado más votado en las internas del 2017 y terminé siendo el diputado más votado de la capital. Creo que una candidatura al Senado puede permitir conocer y construir nuevos amigos, dimensionar y visualizar de manera más efectiva la realidad y con ella la problemática y las posibles soluciones que requiere el Paraguay.
creo que ese salto es importante que lo demos en este momento, por eso decidimos candidatarnos al Senado. ¿Está cómodo Hugo, con la conformación de las listas, con lo que está pasando en el Partido Colorado? No, yo creo que hay que hacer un análisis una vez concluida esta puja electoral. Creo que este sistema de votación, como decían ustedes al principio, da la posibilidad a la gente de la elección, no más a las listas sábanas, sino a la posibilidad de que la persona pueda elegir el candidato que mejor le parece. Pero sí tiene un costo importante, un sacrificio enorme. En la política no solo es esfuerzo y tiempo, sino requiere también de recursos. Yo decía con algunos colegas de ustedes que estoy a punto de crear un club OnlyFans para poder seguir financiando la campaña. Es cara la campaña. Es mucho más cara. Creo que va a terminar siendo también un problema en la gobernabilidad del próximo presidente, pero hay que seguir analizando, mirando y tomando decisiones en base a acumulación de experiencias, lo que nos permita vivir estas elecciones. ¿Cuánto en promedio? No hace falta que digan específicamente los detalles, pero la gente también mucho quiere saber. Ayer, por ejemplo, hablábamos del tema del financiamiento político también acá en el programa. ¿Cuánto en promedio tiene que gastar un candidato que quiere llegar al Senado? La pregunta para los dos. No, yo creo que eso depende. Pero un promedio, así. Depende de lo que tenga y depende del candidato. Hay candidatos que están gastando una barbaridad. ¿Cuánto El es que una tiene barbaridad? Hay candidatos. No, es poco eso para algunos candidatos. $1 millón. Sí, yo creo que hay gente que gasta más. Gasta más. Yo creo que hoy es el momento de definición en el Paraguay y la gente va a tomar la decisión. Paraguay necesita de líderes y no de candidatos. Hoy en las diferentes listas vemos a muchas personas que pugnan por un cargo, pero que no tienen la construcción de un liderazgo. El liderazgo no se hereda, no se compra, no se presta, se adquiere en la batalla, con las derrotas y las victorias, en la tristeza, en la alegría. Pero este sistema de elección da la posibilidad a gente que, por ejemplo, tenga recursos de poder ser un candidato y poder ocupar un espacio. La suerte de ustedes está muy atada a las chapas presidenciales. ¿Creen que tiene que ver con eso? Hablando nomás de liderazgo, ¿creen que hay buenos liderazgos en el caso de Alegre, en el caso de Peña, como para pensar que también les puede ayudar a ustedes en su votación? No, yo creo que de esta forma de elección no está prácticamente atado a ninguna candidatura. Depende, el liderazgo se gana. En mi caso personal, desde muy chiquitito, desde los 8 años salí detrás de mi padre. Tuve la oportunidad del 93, 98 estar en la Cámara de Diputados y de allí no paré. Estamos trabajando y tenemos un liderazgo en la misma ciudad de Limpio. Nos dieron, como nosotros decimos vulgarmente, una calle PT. Por 5 años nos dejaron afuera, pero después la gente se dieron cuenta que de alguna u otra forma fuimos mejores de lo que... ¿Y cómo le da Alegre, don Ramón? ¿Cómo le da? Con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Es un político que tuvo una línea política que no varió de hace 15 años atrás y sigue con la misma línea política, con una gran diferencia. Que en las últimas 2 elecciones él se presentó en forma solitaria. Ahora hay una concertación con más de 39 entre partidos políticos y asociaciones. Y es algo notable que uno que recorre el interior del país, estábamos hablando con el amigo, uno cuando recorre el interior del país se siente esa esperanza grande de que la alternancia llegue al Palacio de los López. ¿Y a Santiago Peña cómo lo ve? Santiago Peña parecía un candidato muy fuerte, un candidato sin cometer errores, pero últimamente abre la boca y sigue cometiendo errores infantiles que es increíble en un candidato a presidente de la República. Diputado, ¿y usted cómo lo ve a ambos candidatos? Yo creo que el partido tiene un objetivo claro, un rumbo definido y un propósito de victoria indiscutible. El Partido Colorado. Sí, creo que nuestra asociación política tiene muchas chances no solo de ganar las presidenciables, sino todos los cargos en disputa, tanto ejecutivo como de representación plurinominal. Y creo que
esas chances están intactas. Las internas de nuestro partido han demostrado, después de una fervorosa batalla electoral, una musculatura importante, una cohesión a pesar de la división y una adhesión popular que a nosotros nos da los indicios de que puede garantizar una victoria electoral. Con nuestro candidato yo tengo mis diferencias, pero esas diferencias las vamos a dirimir desde el poder. ¿Y Efraín Alegre? Un candidato que tiene su lucha, pero que tiene un alto rechazo dentro de la población liberal y que tampoco genera empatía con afiliados a nuestro partido. Yo creo que ese es uno de los políticos que más alto rechazo tiene. Entre los colorados. Entre todos. Sin embargo, la diferencia fue poca y ahora dice Ramón, hay una concertación detrás. 101.000 votos la diferencia, y la diferencia grande se dio en Asunción, 62.300 votos de diferencia en Asunción, que varía totalmente ahora. Ahora Efraín Alegre no se presenta solo, se presenta con muchas amigas y muchos amigos también, diciendo un poco, con muchas amigas y amigos del Partido Colorado. Tenemos varios sectores del Partido Colorado que están acompañando también la candidatura de Efraín Alegre. ¿Hay una crisis en el Partido Colorado? No. Se nota. Bueno, él es del Partido Colorado, así que pero igual, contestar. Nosotros que somos políticos y que estamos hace años, nos vimos el abrazo republicano que suele haber, nos vimos ese cariño que se tenía que dar, que se daban los candidatos perdedores dentro del Partido Colorado. Nosotros vemos que hay un distanciamiento dentro del Partido Colorado y no lo vemos solamente en la cúpula, lo vemos también en los dirigentes de base. Pero Vin sí se acercó a Santiago, o Santiago a Vin incluso. Sí, pero Vin es una pieza de un equipo grande que encabeza el presidente de la República. ¿Y los recursos? Mario Aldo Benítez. Nos falta la cohesión que da la plata a veces. El partido está unido, los abrazos siempre existieron, hoy existen también abrazos virtuales, pero creo que nuestra nucleación ha logrado esa cohesión importante que nos permitió tener unas internas donde hubo una alta participación y donde la gente definió. Sí tenemos problemas, pero la vida siempre es una combinación de oportunidades y dificultades. Pero el tema de recursos, perdón que te interrumpa. Y te iba a decir eso, de oportunidades y de dificultades de oportunidades. A veces existen más oportunidades y menos dificultades y a veces viceversa. Hoy creo que sí el partido tiene un tema que tiene que definir, que es el tema de la financiación. Si el partido va a poder o no obtener esos recursos, creo que es un obstáculo que estamos teniendo. Es muy difícil tomar decisiones en la incertidumbre. Eso nos mostró la pandemia. Nadie estaba preparado ni esperaba tener esa situación. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en la certidumbre. Uno de los principales problemas que hoy tenemos es la falta de recursos, y si eso no se soluciona, definitivamente el presidente del partido va a tener que dar un paso al costado. ¿Y cuándo? ¿Hay un tiempo, un lapso? Perdón, Ramón, si quería hablar. No, adelante. Sí. Nosotros vamos a seguir esperando. Creo que la próxima semana tiene que ser decisiva. De igual manera, el partido está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Por más que usted no esté diputado dentro de lo que es en sí el trabajo de tesorería de la Junta de Gobierno y otros aspectos, ¿qué se sabe? Porque esta semana se escuchaba incluso a colorados decir, no, esta semana es clave y la semana continúa y tenemos todavía hasta el viernes como mínimo para decir ya conseguimos los créditos. Ahí a nivel entre ustedes, dentro de lo que es el oficialismo, ¿saben si ya se consiguen los créditos o hay rechazos? ¿Qué saben? Lo único cierto es que hoy el partido aún no cuenta con los recursos y eso nosotros tenemos que definir. La política requiere de recursos. Nosotros no podemos poner en riesgo el futuro de más de 70.000 candidatos que tuvimos en la interna, hoy creo que hay 700 candidatos, toda una estructura partidaria que se renovó en las internas de diciembre y todo el futuro tanto de colorados y de no colorados, porque no tenemos definición de si podemos o no acceder a un crédito por la situación que enfrenta nuestro presidente. Perdón,
por el desconocimiento. ¿Cómo se maneja eso? ¿Es una plata que se pide con a nombre de los partidos Sí. y luego se le distribuye a los candidatos? ¿Cómo se usa esa plata? ¿Les llega a todos, digamos? No, esa definición de la estrategia de campaña lo define el partido. Creo que nosotros vamos a trabajar centralizando no solo los recursos, sino la campaña en sí a través de los gobernadores. O sea, donde ellos van a liderar los procesos, ahí van a estar incluidos los diputados, los senadores, y cada candidato departamental va a tener que trabajar bajo la O conducción. sea, vos en tu del caso candidato. vos no recibirías plata directamente del partido para la campaña, ¿o sí? No, No. de No manera es así. indirecta. La estructura del partido, que Es la que pauta, es la que mueve gente con esos recursos. Así es. Nosotros vamos un poquito más avanzados en eso porque nosotros trabajamos en forma institucional y se va a trabajar con los distintos presidentes de comité y donde tengamos intendencias bajo la dirección de las intendencias. Está totalmente conformada el equipo de trabajo en cada rincón del país. Entonces el Partido Liberal Radical Auténtico, los recursos que pueda contar nuestro candidato Efraín Alegre va a estar bien administrado por los responsables distritales que en la mayoría de los casos son los presidentes de comité y en donde tenemos intendencia municipal, los intendentes municipales. Pero quiero tocar un poco algo que él dijo y que es muy importante, el de la combinación. Nosotros hablamos de Efraín Alegre que tiene el acompañamiento de varios sectores, pero el Partido Liberal Radical Auténtico ya en su estatuto decidió ir en paridad en los cargos electivos, un hombre y una mujer en forma intercalada, y el Partido Liberal Radical Auténtico, a excepción de una C, es el único partido que le está presentando a una mujer como vicepresidenta. En este momento Soledad Núñez es una pieza importantísima dentro de lo que es la concertación, y creemos, como estaban hablando de que nuestro candidato a presidente de la República, Efraín Alegre, tenía alto rechazo en algunos sectores, creemos que con la dupla presidencial con Soledad Núñez estamos minimizando al mínimo toda esa situación, y eso se ve cuando recorremos uno a uno de los barrios de Asunción, que es lo que más nos preocupaba. Y en el departamento central tenemos la suerte de que tenemos como candidato a gobernar un candidato de lujo, Ricardo Estigarribia, que hizo una gestión increíble en frente de la municipalidad de Villaliza, especialmente cuando más el pueblo paraguayo veía y necesitaba en el tema del COVID. Volviendo nada más a ese tema de cómo ustedes van a ir trabajando o cómo ya están trabajando, don Ramón, en esta campaña. Usted hablaba de intendentes que van a estar ahí en la zona también haciendo la campaña por el partido en general. Pero eso no se puede prestar a suspicacia cuando uno dice el intendente como figura de intendente va a estar haciendo ese trabajo, como que la gente... No, van a estar a cargo de ellos la organización. El que le diga a la gente y le quiera mentir, puede decir que los intendentes los intendentes no se van o los concejales no van a estar trabajando. Eso sería mentirle a la gente. Están comprometidos. Su trabajo fundamental es trabajar por su ciudad, pero en temas electorales son los grandes responsables en su ciudad. ¿Y en temas de financiamiento? No, financiamiento no, por eso estábamos hablando. El Partido Liberal Radical Auténtico tiene los recursos, tenemos los créditos, tenemos los recursos correspondientes, y el Partido Liberal Radical Auténtico designa a un equipo de trabajo distrital que son los presidentes de comité, y en los casos que tenemos intendencia, los intendentes municipales y los representantes de las juntas municipales. ¿Ustedes creen que se define algo más allá de quienes van a llegar al cargo? ¿Se define algo más en cuanto al futuro del Paraguay realmente en estas elecciones? Yo creo que sí, yo creo que por eso es importante este canal, este centro de debate y de comunicación, que esperemos pueda ser también de interacción. La gente requiere hoy de cambios importantes, tiene la posibilidad de la mejora de la representación. Nosotros tenemos 3 ejes programáticos que venimos trabajando desde hace rato en la Cámara de Diputados. Uno es el eje de protección a la niñez y la adolescencia, el de la mujer, y el del fortalecimiento a microemprendedores o al sector económico, que es el que sustenta 8 de cada 10 empleos en el Paraguay. Uno de los proyectos que habíamos presentado es aumentar las sanciones a abusadores de niños, niñas y adolescentes, introduciendo dentro de la ley
la posibilidad de la castración química y la construcción de un mapa georreferenciado que a través de calor pueda indicar los lugares con aproximación y no con exactitud donde viven personas que hayan cumplido condena por este tipo de crímenes o que estén acusadas. 7 de cada 7 denuncias de abuso sexual en niños se daban cuando presentábamos el proyecto de ley hace 2 años. Esa cifra hoy ya trepó a 10. Por eso nosotros creemos que es importante la modificación atendiendo la introducción de la castración química y el mapa georreferenciado, porque nuestra Constitución no nos permite a nosotros introducir la pena capital ni la cadena perpetua. Si ustedes hablan de, en particular, diputado, usted, de la necesidad de cambio, ¿qué es lo que ofrecen ustedes como figuras un poco ya conocidas dentro del ambiente político para incentivar ese cambio? Sí, estábamos hablando y justo él tocó el cambio. No podemos olvidarnos nosotros los políticos de mucho tiempo del cambio del trabajo en primer lugar, que fue un eslogan del Partido Colorado como las N. Trabajo en primer lugar, nunca ocurrió. No podemos olvidarnos, en 5 años vamos a hacer de Guasmosi lo que no se realizó en 50 años y ahora vamos a estar mejor. Nosotros ya se demostró, la oposición ya demostró cuando llegó Fernando Lugo a la presidencia de la República en la salud, en los puestos de salud, en los centros de salud, en los hospitales. Llegaba cualquier ciudadano o ciudadano paraguayo y salía con medicamentos a granel. No había falta de medicamentos y eran totalmente en forma gratuita. Hay que acordarse que antes del gobierno de del Fernando Lugo, incluso se cobraba para la atención 5.000 guaraníes en ese entonces en los centros de salud. Es decir, con ellos no hay cambio, dice usted. Y pues son medio mandraques, son buenos. Increíblemente buenos son porque siempre la gente les vuelve a creer. Creo que esta va a ser diferente, esta situación va a ser diferente por todos los temas que está ocurriendo en el país, donde vinieron organismos internacionales a demostrar de que lo que pregonaba siempre Efraín Alegre estaba por lo menos en la verdad. Yo creo que es importante sostener algunas conclusiones. El cambio necesariamente pasa por el cambio de hombres, de nombres y de actitudes. Dentro del escenario político electoral, creo que el Partido Colorado sigue siendo la opción que le va a dar al Paraguay una estabilidad política relativa y una paz social que pueda permitir seguir construyendo el desarrollo. Las experiencias nos demuestran que nosotros, a pesar del disenso, podemos construir consenso. A pesar de las diferencias, podemos encontrar coincidencias. Esa es una virtud que tiene el partido, y acá el amigo, a quien respeto muchísimo, hablaba del ejemplo Lugo. Lugo no termina el mandato y termina presidiendo la presidencia de la República Federico Franco. Una inestabilidad política que nos generó conflictos internacionales inclusive. Lo mismo ocurrió en Asunción con la alianza cuando Mario Ferreiro termina siendo intendente de la ciudad. Por eso creo que hoy es importante que la gente sepa que el partido tiene que ganar en todas las instancias y en todos los cargos de representación, porque finalmente, como suelo decir, estaba yo en la Junta Municipal y empecé a entender la política profesional, pero en la Cámara de Diputados es la Champions League, ¿verdad? Entonces ahí creo que entendí y comprendí muchísimas cosas, y hoy el cambio que tiene como eslogan no se refleja dentro de lo que representa la alianza. Si la fiscal general del Estado no pudo ser destituida en su momento, una persona que hizo tanto daño a la institucionalidad de la República y que permite que organismos internacionales o países extranjeros vengan a defender sus intereses en el Paraguay porque nuestra justicia no funciona, es porque los liberales no acompañaron el juicio político de Sandra Quiñones. No los colorados, los liberales. ¿Ustedes sostuvieron sí, también? Nosotros tuvimos como movimiento y sostuvimos
nuestra posición. Y es la fiscala fue una persona que respondía a un movimiento político interno de nuestro partido. Eso era de público Entonces el Partido conocimiento. Colorado quería derribarla y le iban a barrer, digamos, ¿A quién? a la fiscal. Claro Y que el sector podían, porque- interno de nuestro partido. Claro que podríamos si son 42 diputados. A eso me refiero. La fiscala general del Estado respondía a un movimiento interno dentro de nuestro partido. Claramente ese movimiento defendía esa posición. Nosotros teníamos la magnífica posibilidad de dar un golpe de timón. Hoy el problema que vive el Paraguay y lo que la gente quiere escuchar es que le devolvamos no solo la seguridad jurídica, hoy está en riesgo la seguridad física de las personas y una de las principales responsables fue Sandra Quiñones. Hoy el crimen organizado, el narcotráfico, se instaló en nuestros barrios, vive con nosotros en nuestros condominios. Sus hijos farrean donde farrean nuestros hijos. La señora de los narcos se van a la peluquería donde se van nuestros... Pero el gobierno americano dice que tu partido está metido en eso, Hugo. Pero Eso- todos existimos. ahí. ¿Cuál es una actividad químicamente pura? El fútbol, la iglesia, la política, nuestro partido, definitivamente no. Pero ¿cuál es la asociación política que puede brindarle más garantía de estabilidad para que el Paraguay pueda seguir desarrollándose? No, hubo algunos liberales que acompañaron, pero el Partido Colorado tiene 42 integrantes. Entonces, si uno es de un sector del Partido Colorado, entonces no pertenece al Partido Colorado. Claro que son del Partido Colorado. No, yo no... Claro que no hubo una decisión del Partido Colorado de sacarle a la fiscal. Además, es se un tema decía que pasó. que eran diputados afines al cartismo al fin y al cabo. Afines, pero es del Partido Colorado, no es de otro partido. La gente que le acompañaba a Honor Colorado son del Partido Colorado. Son uno Y solo. los, y los liberales que por ahí Y salieron. los también. liberales que por ahí, pero fueron escasos liberales. De los 28 liberales creo que fueron 4 o 5 liberales, mínimamente. Seguramente esos liberales, algunos se presentaron, algunos ya no se presentaron y va a tener el castigo de la ciudadanía. El ciudadano es el que tiene el poder de premiarle o... Bueno, ambos compiten, en tu caso lista número 34, Sí, Hugo, 22 en tu caso, don Ramón, Sí. y lista 1 y lista 2 respectivamente. Sí. Lista 1 y lista 2. Lista 2, opción 22 y lista Lista 1. uno, opción 34. Ya se hace Vamos a hacer- campaña no hacemos mutuamente. No, pero nosotros yo tengo una buena relación con... Ojalá podamos estar los dos porque estoy convencido de que vamos a hacer a trabajar a favor del país. Bueno, para cerrar nada más, porque me causó risa lo que vi detrás. A mí me dio un poco de miedo, tengo que reconocer. Es urbano, ¿Qué es eso? urbano. ¿Qué es eso? Ese es un mosquito, el Aedes, ¿viste cómo tiene su pantalón? Sí. Su pantalón. ¿Y viste cómo es? Ay, ay. Bueno, lo que pasa, nosotros estamos... ¿Con qué la trae un poco alguna? Tenemos. Ay, que Diego tiene fama de matar mosquitos. No. Le hubo el paso, así que no te acerques mucho. No le pique. Soy el exterminador acá, así que cuidado tu poquito. Es un voto menos, diputado. Un voto menos, cuidado. Dios. No es así. No, yo estoy muy agradecido con ustedes por la oportunidad también. Creo que la gente tiene que saber lo que hicimos. Las palabras muchas veces pueden convencer, pero lo que decía el senador Gómez Berlangeri, lo que es importante y lo que ejemplifica un poco es la conducta, ¿verdad? Y esa es la parte donde creo que la gente tiene que mirar, darnos la posibilidad de poder ocupar un espacio en el Senado y poder seguir construyendo herramientas para que en el Paraguay se pueda vivir mejor, o si no, no tiene sentido absolutamente nada. Ramón, ¿algo para cerrar? Sí, coincido totalmente. Yo creo que, a diferencia de él, yo creo que va a haber 2 elecciones. Las elecciones a cargo electivo va a ser diferente a las elecciones de cargo ejecutivo. Yo creo que va a haber una mayoría en el legislativo de un sector político y llega la alternancia en el Palacio de los López. Gracias por el tiempo de ambos. Muy amable. Gracias mil a ustedes. Éxitos a ustedes y también a todos los demás candidatos. Hacemos una breve pausa. Enseguida con más información por litro. Acordate, en las estaciones de servicios Shell tenés hasta 500 guaraníes menos en naftas. Pará en una Shell y llená el tanque de la mejor calidad al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior.
20:07, seguimos hablando nosotros de temas de actualidad, por supuesto, en puntos de vista, y les decíamos, el lunes ya no sé si decir el día, pero va a ser de vuelta un día importante en el Consejo de la Magistratura con respecto a la conformación de ternas, buscando nombrar a una persona en la Corte Suprema de Justicia. Más todavía porque hemos tenido tantos días que pensábamos iban a ser la jornada de definición y finalmente no pasó. Algunos dijeron, es una señal de no hay que asustarse por esto, de discusiones, no se llega a un acuerdo, quiere decir que no están bajando línea, pero la gente dice, no, se está negociando, por eso que nadie quiere aflojar. De cualquier manera, nosotros queremos escuchar a los candidatos y saber un poco de sus propuestas también. Exactamente, por eso antes de saludarlo queremos compartir un poco también los detalles de su postulación en una placa que hemos preparado. Él es candidato, uno de ellos, a la Corte Suprema de Justicia y ha alcanzado el puntaje máximo de 93.36 en esa serie de evaluaciones que hemos seguido ya desde el inicio. Estamos hablando de Gustavo Abraham Aguadre Canela, el doctor Gustavo Aguadre, que ya nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Antes que nada, gracias por invitarme y compartir este momento. Gracias, Gustavo, por venir y permitirnos hacer algunas preguntas también con respecto a tu candidatura a la Corte. Así que en un segundo vamos a hablar ya de tu desempeño hasta ahora, los cargos que ocupaste y otros detalles también de lo que podría ser tu presencia en la Corte. Pero además tenemos otra persona invitada. Exactamente, nos acompaña a través de Zoom y queremos compartir también, como decíamos, los detalles de la postulación, en este caso, de una candidata mujer. María Elodia Almirón Brugel, que tiene un puntaje hasta ahora, ya de las evaluaciones que han culminado, de 91.87, y la saludamos a la doctora María Elodia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches, Diego, a la teleaudiencia y, por supuesto, al querido amigo Gustavo. Buenas noches también. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Ustedes, han coincidido mucho tiempo en el Poder Judicial, también Gustavo, con la doctora Almirón. Sí, muchísimo tiempo. Nosotros compartimos, además de ideales comunes, creo que una sincera amistad ya de más de 20 años. Realmente estamos en comunicación constante y hay un aprecio demostrado. ¿Cómo se vive esto? Porque mucha gente dice, esto antes de entrar a la parte ya se van de las preguntas más de corte político, ¿cómo se vive? Porque mucha gente dice, es demasiado manoseo para el profesional. Sin embargo, otra gente dice, no, esto es parte de la transparencia, hay que hablar de la candidatura, hay que hablar de los perfiles. ¿Cómo se siente, digamos, lo personal, este momento que se vive con los nombres ahí sonando en medio del Consejo y en los medios de comunicación? Bueno, son dos diagramas distintos, dos configuraciones distintas. Yo creo que todavía se podría hablar de una suerte de discusión en cuanto a la convergencia o no dentro de nuestro sistema republicano con un órgano plural en el cual se encuentran justamente representadas estas ideologías que están confluyendo hoy dentro del Congreso Nacional. Tenemos indudablemente una mayoría colorada dentro del Consejo de la Magistratura por los antecedentes de los candidatos que hoy están representando fundamentalmente al gremio docente, al gremio de abogados, al poder, a diputados, y por el otro lado tenemos senadores, tenemos ministros de corte, un collage interesante. Y realmente que no se haya llegado a una definición, a mí aún no me preocupa, por dos razones. La primera es que nos encontramos dentro del plazo que el reglamento habilita, que son 10 días. Y la siguiente circunstancia es porque estamos viendo justamente lo que comentábamos hace minutos antes de iniciar formalmente el programa, que se están cambiando los nombres. Es decir, se ingresó por quienes están ocupando quizás coyunturalmente, vamos a llamarle la primera ubicación en este pelotón de buenísimos candidatos que tenemos, y estamos llegando hasta el número 11, en este momento. Entonces la pregunta es, este es un concurso que tiene unas reglas que se van estructurando en base a la sumatoria por procesos. El primer proceso, cuando se presentan todos los cartones
acumulados en cuanto a experiencia, en cuanto a estudios realizados, en cuanto al ejercicio de la cátedra, publicaciones, que es realmente la hoja de vida de una persona. A eso se suma otra evaluación de desempeño, que es un examen que podríamos discutir si es necesario o no, o tal vez si este es el examen correspondiente o se podría hacer otro tipo de valoración. En ese contexto termina la primera etapa y ya nos presenta un producto. Ese producto tiene a su vez una nueva configuración, podríamos llamarle, se licua nuevamente ese producto y se lo expone ante la opinión pública en la etapa de audiencias, donde cualquiera, incluso de manera anónima, puede hacer denuncias o cuestionamientos. Y finalmente, la etapa preclusiva, tercera, la final, es donde entramos a tallar en los condicionamientos realmente relativos al único requisito que la Constitución establece, además del título y la edad, que es gozar de notoria honorabilidad. Y en ese contexto llegamos a esa construcción que estaba establecido en las placas y que me corresponde, juntamente con la profesora Elodia, encabezar. Y por ese lado podríamos decir que tenemos la tranquilidad de que se está descendiendo, buscando en otros nominados por debajo ya del número 10, pero la pregunta es, ¿hasta cuánto es posible bajar? Llegar al 15, llegar al 20, llegar al 25, llegar al 30. Si bien ciertamente no existe dentro del reglamento una suerte de esquematización o ranking, eso quedó muy claramente establecido, hay una media que es de 70 puntos, quien exceda a los 70 puntos o más entra en calidad elegible. Sin duda, las organizaciones de la sociedad y algunos de los miembros del Consejo no se separan de la jerarquización por ranking, porque es muy difícil convencer de que una persona que en esas 3 etapas y desde el día 1 del concurso se empiezan a recibir denuncias, o no recibir nada, o recibir alguna denuncia casi baladí como la que yo recibí respecto a un proceso de régimen de relacionamiento donde tuvimos una intervención mínima. En consecuencia, como te decía, estamos dentro del plazo y hemos pasado satisfactoriamente un proceso riguroso y que tuvo sus etapas, los altibajos, como ser la anulación de una parte del proceso, un examen, la desaparición o sustracción, parece que queda en el campo de la anécdota de uno de los temarios de exámenes, algo que sería realmente bochornoso si no se encontrara dónde está ese examen o qué pasó con ese ejemplar del examen. Y segundo, de que ya fuimos expuestos al escrutinio de todos los puntos de vista y en la audiencia pública cada uno de los consejeros nos interrogó sobre aspectos tan internos referidos a, por ejemplo, ¿qué opina usted de tal persona? Si esta persona ha tenido, que fue ministro durante 22 años, si tenía la estatura moral o la estatura académica para estar. O sea, ha habido un collage, un tamiz, podríamos decir, un filtro de toda nuestra persona y lo hemos pasado satisfactoriamente. Y nosotros nos presentamos a un concurso. No es que nos invitaron y nos dijeron, Diego, Gustavo, Elodia, vengan aquí, vamos a participar en esta ronda y juguemos a muerte súbita. Eso creo que no está en la cabeza de nadie. Es parte del proceso. Es parte del proceso y estamos hablando de una jerarquización, porque lo que queremos es una justicia que justamente responda a las necesidades de hoy. Que se actúe con transparencia, que se actúe con honestidad y que el candidato haya sido testado previamente. Claro. Testado. Y eso es lo que estamos viviendo. Sobre eso justamente también quería hacerle la consulta a la doctora María Elodia. ¿Cómo ven, cómo están viendo aquí el pantallazo general? Ya lo ha dado también aquí el doctor Gustavo, pero ¿cómo o cuál es la visión que tiene usted, doctora, acerca de todo este proceso de selección que pareciera empantanarse un poco, hacerse más lento en comparación a otras elecciones del Consejo? Bien, no puedo agregar mucho más a lo que dijo el colega Gustavo. La verdad que lo que se demuestra aquí es la falta de consenso. Hemos pasado por todas las etapas y si bien es cierto no hay un ranking,
pero sí hay puntos que tendrían que ser, los puntos que tendrían que ser considerados, las posiciones por los señores integrantes del Consejo de la Magistratura, la hoja de vida, la formación profesional, la expertise para integrar la sala constitucional. Hemos demostrado a cabalidad eso con nuestros documentos que hacen a nuestra formación académica, como bien lo expresó el colega, los años en la cátedra, de docencia, el ejercicio de la profesión. Y aquí un punto muy importante a resaltar, que si bien es cierto hay un plazo de 10 días, la verdad que uno también tiene que ponerse a pensar en el justiciable que está esperando su solución de conflicto en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No olvidemos, Fernanda y Diego, que esta sala es la que más casos recibe desde el punto de vista de las acciones de inconstitucionalidad. Están también, por supuesto, la sala civil, la sala penal, con sus distintas aristas, pero aquí hay una altísima promoción de acciones de inconstitucionalidad contra fallos judiciales en todas las competencias, y la falta de uno de sus integrantes con la salida del ministro que acaba de jubilarse, eso también implica un retardo de tiempo que al final de la historia, eso donde se posa en el justiciable, porque nosotros los candidatos nos sometemos a este concurso, hemos pasado el examen, que se anuló el examen, volvimos a rendir, tuvimos una audiencia pública, hemos pasado por una serie de preguntas y cuestionamientos. La realidad es que hubiese sido fantástico que se puedan discutir ideas y nuestras posiciones, no personales ni particulares, sino que nuestras posiciones jurídicas frente a ciertos y determinados problemas que se plantean y que se generan en el constructo social, o frente a ciertos y determinados institutos jurídicos de la ciencia del derecho constitucional y procesal constitucional. Pero bueno, eso se puede ir afinando para próximos concursos de acuerdo a lo que establece cada reglamento. Entonces aquí lo que hay que pensar es en el justiciable que está esperando la administración de justicia desde la máxima instancia jurisdiccional. Y si bien es cierto, estamos dentro del plazo, esperemos que esta semana ya se pueda resolver con la integración de la terna, que ya tenemos un colega allí formando parte de la misma, y quedan 2 espacios más. Elodia, ¿te parece, después le preguntamos lo mismo a Gustavo, que habría que pensar por lo menos en una mujer integrando la terna, algo que en un comienzo no estaba pasando, y aparentemente después como que se incluyó, se empezó a hablar sobre esto en algún momento? Sí, yo creo que sí, Diego, porque claramente nosotros estamos en un sistema de una democracia republicana, dentro de esos, que bien lo dijo Gustavo, dentro de esos 10 primeros componentes, 10 o 12 componentes, 11, hay 2 mujeres, una que soy yo en el número 2 y la otra colega que está en el número 10, y eso implica también la concepción de una democracia representativa y participativa. No olvidemos que el propio texto constitucional habla de una igualdad, y no de una igualdad ante la ley, ante la simple letra de la ley, que es una igualdad objetiva, sino que de una igualdad sustantiva por resultados, y siempre en los órganos colegiados. Eso es lo que se propugna, y precisamente podemos traer a colación lo que ha ocurrido hace poco tiempo atrás, el año pasado, con la integración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que históricamente muy pocas mujeres han accedido por una serie de factores y cuestiones. El famoso techo de cristal con el cual vivimos todas las mujeres, no solamente yo, sino que todas las mujeres en los distintos ámbitos de las ciencias jurídicas, médicas, etcétera, etcétera. Han accedido por primera vez varias mujeres a la Corte Interamericana, y también recordar que otro órgano de Corte Internacional, como ser el de la Corte Penal Internacional, inclusive ya en la letra de la ley, que no ocurre así en la Corte Interamericana, tampoco en nuestro texto constitucional, pues tenemos el principio de igualdad, que habla de una paridad en la conformación. Si bien es cierto, en nuestro caso va a ser absolutamente imposible hablar de paridad, porque son 9 integrantes, pueden ser 4 mujeres, 5 hombres, o 5 mujeres, 4 hombres, pero sí es importante tener la visión que pueda tener una mujer con respecto a las ciencias jurídicas, que puede ser igual o distinta, pero claramente la cosmovisión sí va a ser distinta por nuestra propia concepción. Doctor, usted en su posición, porque se habló de eso, como decía Diego, y para añadir nada más a su consulta, sin embargo, las mujeres en estos días estuvimos viendo, tuvieron
1, 2 votos, o sea, una escasa todavía elección de los consejeros hacia las mujeres. Yo estoy a favor de la perspectiva de género en la integración, no solamente de la Corte, de todos los niveles de decisión y todos los niveles de gerencia de la cosa pública en la estructura del Poder Legislativo, Ejecutivo y por supuesto el Judicial. Y se han visto muchos progresos. Se han visto progresos en el Ministerio Público, donde creo que en este momento hay más fiscalas que fiscales. En la Defensoría Pública creo que se está llegando a una nivelación, y en cuanto al Poder Judicial aún tenemos más hombres jueces que juezas, pero es una circunstancia que debe ser corregida a futuro. Yo estaría a favor de que exista más mujeres en todos los cuerpos de carácter decisorio de gerencia de cuestiones públicas. Totalmente de acuerdo. Y hablando ya un poco de lo que es la administración en sí de justicia, ustedes que son personas que conocen bien desde adentro también el Poder Judicial, ¿cuál es si hay que decir, el gran problema de la justicia? Los abogados, por ejemplo, directamente dicen la celeridad. Demasiado se tarda en el Poder Judicial, como uno de los factores así, hasta sobre otras cuestiones que puede ser la deshonestidad de unos jueces, lo que sea. Sí. Para ustedes, su mirada como gente, o mirando desde afuera, ¿por qué no? ¿Cuál es el principal problema, si se puede hablar de uno, o al menos en sentido así amplio, de la justicia paraguaya? Se entiende. En mi visión, en mi cosmogonía de la estructura fundamental del Poder Judicial, yo creo que es la transparencia. Porque al obrar con transparencia, si existen obstáculos que puedan impedir la celeridad reclamada, se van a poder ver. Y si no obramos con transparencia, pues esos obstáculos se hacen invisibles, y si están invisibles no los podemos combatir eficazmente. Corrupción, si actuamos con transparencia, disminuimos totalmente al mínimo, o quizás desaparezcan, los niveles de corrupción que se perciben, además de las denuncias que eventualmente la prensa ventila. Y particularmente en cuanto al gerenciamiento de la cosa pública, recursos, combustibles, horas extras, salarios, que hacen a la necesidad de que la maquinaria judicial esté lógicamente remunerada y compensada en cuanto a la cantidad de casos que resuelve cada periodo de tiempo, también diría que necesitamos más transparencia. Y en el último punto, donde creo que es un imperativo contar ya con más cantidad de fallos plenarios, que también hace a la transparencia. Por supuesto que no todos los casos van a resolverse en sesiones plenarias, pero sí los casos de corrupción pública, y sobre todo cuando lleguen a instancias de la Corte Suprema de Justicia, para poder tener una individualización de cómo va construyendo su opinión cada uno de los miembros, que son 9 en los fallos plenarios. Y aparte, los casos paradigmáticos que puedan sentar bases para construcción de la sociedad, o que a la sociedad le interese que la sociedad se inmiscuya. Por eso digo que es tangencial la ley de acceso a la información y la publicidad y la transparencia, que se traduzcan realmente en poder vivenciar, tener, como se dice, en tiempo presente la actuación de los jueces, es la mejor barrera contra todos los obstáculos que hacen a una justicia independiente y accesible. Doctora, sí, en su caso. Con respecto al tema del gerenciamiento desde el gobierno judicial, porque la verdad que la Corte es la cabeza de gobierno del Poder Judicial y forma parte del gobierno de acuerdo a nuestro sistema republicano. La realidad que lo que más reclama la ciudadanía a través de sus representantes, que son los abogados y abogadas que litigan, es el cumplimiento de los plazos. Una idea ya tan repetida, pero hay que seguir diciéndola, que es el tema de la mora judicial, pero la mora judicial debe ser tratada desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de los recursos o resortes procesales que utilizan los abogados para el ejercicio de la defensa de sus derechos, que es una forma de tratamiento de la mora, planteamiento de incidentes, recusaciones, excusaciones, pero eso está en la ley.
Entonces, el cambio de esa situación también tiene que provenir desde el órgano legislativo para la modificación de nuestros códigos rituales. Específicamente estoy hablando en el caso del Código Civil, que sigue manteniendo vigente, por ejemplo, la recusación sin expresión de causa, que tiene, la verdad que tiene dos posiciones totalmente antagónicas, que son ideológicas desde el punto de vista del garantismo, y otra que no, que hace al activismo judicial. Y en la otra parte, el tratamiento de la mora es el análisis del trabajo de los jueces, porque muchas veces los jueces están con una mora judicial por falta de insumos, por falta de talento humano capacitado que pueda colaborar en el quehacer diario del juez, en el quehacer diario de la Secretaría. Y si bien es cierto, el expediente electrónico ha acelerado muchísimo el tratamiento procesal de los juicios, pero no lo suficiente para que se cumplan esos plazos procesales. Ese es desde la concepción del intraórgano. Y la otra faceta, el otro tratamiento o análisis es si el juez tiene todo para poder fallar en tiempo, si tiene personal calificado, si tiene los recursos materiales, habría que ver si ese juez o jueza acude al despacho, si está todos los días de 7 a 13, porque la verdad que un juez de primera instancia, me estoy refiriendo específicamente, que son los jueces que más recarga de trabajo tienen en todas las competencias, y claramente la justicia de paz. La justicia de paz, que con la modificación de la ley en lo que hace a sus competencias en el año 2018, se ha elevado al 1000 por 1000 la cantidad de casos que tienen que atender. Y ahí está el otro tratamiento de la mora: si ese juez cumple, si ese juez no cumple, si va, si no va, si resuelve en tiempo, no por una cuestión de falta de talento humano, de recursos, sino que sencillamente porque no trabaja. Entonces allí la Corte Suprema debería actuar, y tiene que actuar, y ya lo ha hecho en infinidad de oportunidades, pero hay que hacerlo con más firmeza, en su calidad de superintendente, o sea, de superintendencia, que eso está también establecido desde el ámbito constitucional. Y la realidad que con respecto a una cuestión también reclamada por la ciudadanía y por distintos órganos del Estado y también el constructo social, es el tema de la transparencia, que la realidad desde los cambios vividos con los actuales ministros, que ya no lo podemos decir nuevos ministros, que ya son 6 a la fecha, 6 a la fecha, se ha adquirido muchísima transparencia, y esa transparencia resulta absolutamente necesaria, porque esa transparencia también implica rendición de cuentas, no solo con respecto a la resolución de los casos y estar al día con los mismos y darle una respuesta inmediata, eficiente y eficaz al justiciable, aun cuando nos salga ganancioso en un proceso, porque sabemos muy bien que en un proceso siempre va a haber una parte perdidosa o gananciosa, pero para eso precisamente están las instancias recursivas, y esas instancias recursivas llegan de una u otra forma a sala civil o sala penal de la Corte, y con un alto porcentaje a la sala constitucional a través de la promoción de las acciones de inconstitucionalidad. Entonces esa transparencia se ve también en el manejo de recursos materiales y del talento humano, los concursos públicos, el acceso a los cargos y toda una serie de cuestiones administrativas que maneja la Corte. Es decir, el ministro o ministra, al llegar a la Corte Suprema de Justicia, no importa la sala que integre, en algún momento de su transición o de su estadía por la Corte Suprema de Justicia, también va a manejar cuestiones administrativas, porque se forma parte, ya sea como presidente, vicepresidente primero o su vicepresidente segundo, en cuestiones total y absolutamente administrativas que no tienen ninguna relación con la tarea jurisdiccional. Es decir, el ministro o ministra que llegue debe estar preparado también en el conocimiento o el manejo de cuestiones netamente administrativas y no solo jurisdiccionales. Hasta ahora van... ¿Me permitís? Sí, claro. Para agregar a lo que maravillosamente estaba exponiendo la colega, nuestros códigos de procedimiento, que son aquellos que ponen en marcha, vendrían a ser como las ruedas que impulsan al vehículo. De lo contrario, el vehículo pesado no se mueve. Tienen 60, 35 y 22 años en este orden: laboral, procesal, civil procesal y penal procesal. Mi matrícula de abogado en este momento tiene 27 años y juré con el número de abogados 5.000. Suponiendo que la mitad de los abogados matriculados en el año que yo juré, hace 27 años, ejercieran, estaríamos en el orden de los 2.500. Hoy superamos la matrícula de 70.000 abogados.
Y si se da la misma progresión, que solamente la mitad estén en el ejercicio, fíjense la cantidad numérica de abogados que están intentando insertarse en el mercado laboral. Y los plazos que se consagran en normativas de hace 60, 35 y 22 años, si aplicamos la fórmula del legislador racional, se piensan en función al tiempo en que la ley es dictada. En consecuencia, yo creo que también habría que hacer un paneo y verificar si los plazos de correspondencia que hoy manejamos realmente son los adecuados. O tal vez tuviéramos que discriminar que para causas de mayor complejidad, como ocurre en Costa Rica, el plazo puede ir variando. ¿Plazo de qué, por ejemplo, doctor? ¿Plazo así de contestación de una demanda, por ejemplo? ¿A qué te referís? Yo creo que la contestación de la demanda estaría todavía porque incumbe a los particulares, a los plazos de respuesta, plazos para el dictado de resoluciones que tienen los jueces, a fin de no caer en la mentada mora y los males que eso traduce y el desprestigio que ocasiona a nivel institucional. O sea, la tecnología hace que hoy pueda hacer más rápido una sentencia, por ejemplo. Sí, porque hay alguna asistencia en cuanto a insumos tecnológicos, sin duda que sí. Pero eso quizás no es acompañado en la medida que los insumos están por la capacidad del funcionario. PNUD, SEAMSO, instituciones que están financiadas con financiamiento externo, que siempre ayudan a la construcción de un modelo de justicia, ya hace tiempo han detectado las principales falencias en los funcionarios que al final de cuentas son los que mueven la maquinaria judicial. Perfil no acorde al cargo que está desempeñado, acceso y la carencia o falta de profesionalización del funcionario activo. ¿Y por qué? Y porque hace más de 30 años tenemos una deuda que está escrita en la Constitución, carrera judicial. Entonces no hay estímulos para buscar la profesionalización. Y como dice el funcionario, pero si te viene de afuera un recién egresado y lo nombran en un cargo superior. No me consta porque yo no designo, pero es la queja reiterada. Y volvemos a lo mismo. Perfil no acorde al cargo que debe desempeñar y la falta de profesionalización. ¿Por qué? Y porque no tenemos una ley de carrera. Por eso, entre una de mis propuestas, como la Corte está echando ahora fuerza realmente en un proyecto de ley de carrera judicial, de poder integrarme al seno, colocaría negrita, entre comillas, subrayado, que los esfuerzos para combatir mora y corrupción tengan una incidencia en la promoción del funcionario. Entonces uno podría ver quizás resultados más alentadores, ya pensando en futuro, porque el Poder Judicial muy difícilmente se va a reducir en número. Lo que podría hacer es que en el futuro aumente la cantidad de servidores públicos porque las necesidades van en crecimiento. Que era un poco también lo que mencionaba la doctora. Perdón, Fernanda, hay una cuestión quería exponer, enganchando con lo que dijo Gustavo. El tema de los plazos, lo primero que tiene que verse, yo creo que los jueces, yo allí no concuerdo tanto con Gustavo con respecto al tema de es cierto, el Código Laboral es un código muy antiguo, pero tiene cosas muy buenas y muy actuales, tal vez algunas cosas que haya que ajustar. Y en el caso del Código Civil sí concuerdo con él en referencia al punto que tiene ya un desfasaje claramente. Ahí está el tema de la consulta constitucional, concuerdo plenamente con Gustavo que hay que hacer modificaciones y es justo la competencia de la Sala Constitucional y que allí se ha creado pretorianamente la acción declarativa de certeza constitucional, el tema de la consulta constitucional, que ahora tenemos nuevas posiciones en lo que hace a la entidad de la misma y sobre todo el tema de los plazos que había tocado Gustavo. La Sala Constitucional tiene un plazo, sostengo yo, que es exiguo, que es solo de 30 días para poder resolver y ahí engancho con la idea
que expone el colega, de los casos de alta complejidad. Y un proceso de constitucionalidad es un proceso de alta complejidad. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos se puede dejar sin efecto, se puede tumbar, que es la palabra que se utiliza en la teoría constitucional, un acto normativo que proviene del poder con mayor representación popular, que es precisamente el poder legislativo, porque a través de una acción de inconstitucionalidad se podría dejar sin efecto una ley en el caso que, como ya ocurrió en algunas pocas sentencias de la Corte Suprema de Justicia en pleno, cuando se amplía la Sala Constitucional a la Corte Suprema de Justicia, dejarla sin efecto con un alcance erga omnes, es decir, para todos frente a todos. Entonces, todas esas cuestiones tienen que ser analizadas, tienen que ser revisadas, y también allí engancho con la idea del doctor Gustavo, el tema de la carrera judicial. Yo formé parte del equipo que trabajó muchísimos años la ley de carrera judicial modelo con la gente del PNUD, como él bien lo mencionó. Estoy hablando de hace unos 10 o 15 años atrás aproximadamente. Se trabajó mucho con un experto uruguayo, el doctor Hugo Lorenzo, que en varias oportunidades vino al Paraguay, inclusive estuvo residiendo aquí, pero lastimosamente no cuajó esa ley, quedó el proyecto en el Congreso de la República, y ahora sí, como bien lo dijo el colega, está tomando nuevamente impulso y fuerza, porque es una deuda histórica, así como muchas otras que se tienen desde el ámbito constitucional, institutos no regulados, que perfectamente eso podrían beneficiar al justiciable, como ocurre en muchos otros países. Gustavo, doctora, para seguir charlando un poquitito de lo que podría ser y viendo un poco lo que pasó también en la Corte Suprema de Justicia, porque los candidatos llegan con un discurso muy alto, pero lamentablemente también hay un desgaste, y muchas veces hemos visto gente que se pervirtió del lado económico o conversión de los partidos. ¿Cómo sienten eso en este momento, que están ahí tan cerca de ese poder político, por ejemplo? ¿Se sienten capaces de poder aguantar, digamos, lo que puede ser la presión de estar en la Corte con estas circunstancias que se dan y con los antecedentes que ya hay en muchos casos, sin nombrar ninguno, al menos de mi parte, pero que hemos visto? Bueno, todo principia por ceñirnos a una realidad. El juez es un producto político. El juez de primera instancia, el juez de segunda instancia, quien ejerce las competencias de la Judicatura de Paz, y con mayor razón un juez de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué es un producto político? Y porque su concepción emana de un acto político. En el propio Consejo de la Magistratura están representados los poderes políticos: Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y luego van sobrando los espacios para la academia y para los profesionales ejercientes. Cuando se determina la configuración de un juez de la Corte, ese primer trabajo, que es lo que se está tratando de consensuar en este momento, se dirime al poder político por excelencia, el Senado de la Nación, quien, dentro de las numerosas corrientes y tratando de consensuar, o por lo menos alcanzar la mayoría simple en este caso, porque es con la mitad que se puede nombrar, que se requerirían cuando menos 23 senadores, pero generalmente están presentes 40 o 45 cuando se votan estas cosas, y luego se pasa como última instancia al Poder Ejecutivo. Entonces es innegable que por el proceso es un producto político. Y así tiene que ser, de hecho, así. En las democracias funciona así, con alguna que otra variante. En algunos casos es por invitación del presidente, confirmación del Senado, o al revés, la nuestra designación por el Senado y veto o no veto por el presidente. ¿Y dónde está la circunstancia que hace a lo que vendría a ser la respuesta que Diego Marini me está consultando? Yo creo que es una virtud valorativa personal, y para eso es que se nos somete a esta suerte de expertise, donde vamos nosotros y respondemos lo que cada consejero o miembro de la sociedad o sector de la sociedad nos quiera preguntar. ¿Para qué? Para poder ir templando nuestra hoja de vida, verificar lo que se ha hecho, porque no se puede llegar en medio de una improvisación. Puede ser un profesional de buenísima trayectoria, o un juez de buenísima trayectoria, o un docente de buenísima trayectoria, porque ambos, o mejor dicho, los tres sujetos pueden alcanzar la magistratura en la Corte Suprema de Justicia, y
tiene que haber esa virtud de poder desligarse, de poder cortar el cordón umbilical con la estructura política. Desde luego, el Poder Judicial es un poder que hoy debe dialogar, porque el gobierno judicial se ejerce a partir de la confluencia de esas cabezas, como se suele decir, es la cenicienta de los poderes. Claro, tiene la espada pero no tiene la bolsa, y sin recursos no se puede hacer nada. Y quien proporciona los recursos justamente es el Parlamento. Entonces, tratando de esa nivelación que justamente también la Constitución se encarga de afectar cuando habla del recíproco control, es necesario un diálogo entre poderes, pero el juez debe ser independiente en sus decisiones. Yo soy un juez de puertas abiertas. Si vas por el piso 8 de la Torre Norte vas a encontrar generalmente mi puerta abierta. Cuando ejercía en otras circunscripciones, siempre de preferencia la puerta abierta. ¿Por qué? Porque un juez tiene que estar ávido para escuchar. Cuanto mayor información reciba un juez, es positivo para la resolución del conflicto. Y esa misma apertura del juez hace que las fuerzas en pugna, que pueden estar configuradas en los intereses, cuando el juez es abierto y les escucha, presionan menos, porque ya llegan con la información, pero ninguna sugerencia. Ahí viene la virtud del juez independiente, competente e imparcial, a los efectos del dictado de su fallo de conformidad a su propia estructura formativa, su ideal de justicia y por supuesto ese coraje, esa templanza, ese aval valorativo que cada uno de los candidatos hoy estamos llevando. Hemos pasado por todos los tipos de controles y se subentiende que estaríamos en condiciones, pero es fundamental observar la hoja de vida y ver si realmente una persona que es juez como María Lodia, como Gustavo Aguadre, como Gustavo Santander y otros brillantísimos colegas que están concursando, pudieron cortar en algún momento cuando iniciaron su tarea como juez con la estructura de orden político que estuvo presente en el nacimiento. Negar y decir no hay influencia política sería mentir. Y no podemos venir a dar la cara y mentir. Brevemente nada más también queremos ya de paso despedirla porque está acabándose el tiempo allí de la conexión que tenemos con la doctora. ¿Algunas palabras, doctora María Lodia, por favor? Sí, lastimosamente se fue el tiempo. Para mí la respuesta es muy sencilla. La foja de vida de una persona habla en mi caso por mí, tantos años en la magistratura. Me ha caracterizado la templanza, mi independencia, y es cierto, uno proviene de un concurso político, pero ese concurso político no implica que uno tenga que tener deudas políticas. Eso es muy sencillo y solamente se deja presionar aquel que no tiene templanza, no tiene valores. Gracias, Elodia, muy amable. Se cortó la comunicación, que no crean que le cortamos. Claro, pero habrá otras oportunidades de charlar. Gracias, doctor Gustavo, muy amable también. Un placer que me hayan invitado. Gracias. Seguimos conversando entonces con candidatos y siempre tratando de llevar a la gente también quiénes son los que podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia. En este caso, así que estaremos todos expectantes de lo que vaya a ocurrir el lunes, cuando se retome nuevamente la sesión del Consejo de la Magistratura. Mientras tanto, nosotros decimos adiós. Una breve pausa. Pausa y adiós después. Sí, ya no. Seguimos nosotros en Puntos de Vista y tenemos información política ya casi en el cierre, pero todavía no en nuestro programa. Está bueno. La verdad, no, viernes. Sí. Hoy, bueno, hablamos con candidatos, hablamos del tema corte y también mirando un poco lo que va a pasar en el Senado y en el ambiente político. ¿Por qué? Porque volvió a decirse que el hablarse sobre el retorno de Fernando Lugo. Exactamente. Y se habla, si bien es cierto, no de una fecha en particular, sí de la posibilidad de que Lugo vuelva la próxima semana a nuestro país. Hay que tener en cuenta que él sigue internado, pero ya con un visto bueno de seguir, decían algunos senadores, su rehabilitación de manera ambulatoria.
Es decir, ya tiene la venia prácticamente de los médicos en la clínica de Buenos Aires para poder continuar de otra manera su rehabilitación. Por eso se habla como fecha tentativa la próxima semana, que un poco se condice también, Diego, con lo que decían al inicio. Así mismo, y si bien es cierto, es indudable que la principal atención debería ser el tema de la salud, Sí. Hay una cuestión también vinculada directamente a la Cámara de Senadores y también otra cuestión vinculada a las elecciones. Así que vamos a estar atentos con lo que ocurre con lo que podría ser el retorno del senador Fernando Lugo entonces. Bueno, hemos hablado durante bastante tiempo de la cuestión presupuestaria del INCAM. Realmente escuchamos todas las voces con respecto a este tema y lo que es la preocupación de que no se pueda cumplir con las personas que necesitan las medicaciones y los tratamientos en el INCAM. En el Congreso están intentando darle una ampliación presupuestaria para este año al Instituto del Cáncer. En diputados habían aprobado esta posibilidad. Se habla de que el Instituto del Cáncer necesita una ampliación de cerca de 96.000 millones de guaraníes, que justamente no formó parte del presupuesto de este año. Se intentó eso modificar, no se pudo y ahora lo que buscan es, con un proyecto de ley, la modificación del presupuesto para que esta cantidad de dinero vaya directamente a parar a la atención médica, a algunos requerimientos también e insumos que necesita este hospital de referencia para seguir atendiendo a sus pacientes. Atentos entonces a esta situación que, como decíamos, también generó muchísimos reclamos Sí. y también puso un poco a consideración de la ciudadanía los problemas que pasan quienes se tratan en el INCAM. Ese tema tuvo media sanción en diputados y ahora va a pasar al Senado para que se trate. Muy bien, y con esta información vinculada al INCAM, nosotros cerramos nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndole como todos los viernes a los compañeros y las compañeras que tanto trabajan para que nosotros desde acá les podamos informar a ustedes. Exactamente, 20 horas con 53 minutos. Quédense en la señal de C9N porque en minutitos nada más, a las 21 horas, inicia Conflictos, este programa, esta propuesta informativa desde las 9 de la noche para que ustedes sigan prendidos a la señal de C9N con invitados en piso, como siempre también. En este caso, el tema que se va a estar tratando hoy, la justicia en el Paraguay. Ya en instantes entonces arranca Conflicto y nosotros nos vamos. Chau, chau, buen fin de semana. Chau, chau.